La ayuda que nos proporcionó Positiva para este congreso fue vital porque siendo la ARL más influyente del país, nos dotó de conocimientos que no sabíamos, nos fortaleció unos cuantos más en cuanto a la prevención. Lo que pudimos ver hoy, reforzar conocimientos, tema de prevención de riesgos, conocer experiencias de otras empresas y aprender de esas experiencias para poder llevar nosotros a aplicar y esas buenas prácticas en el desarrollo de nuestras operaciones, porque esto nos lleva a llegar y a dinamizar de una manera más fácil a nuestros trabajadores en todo el tema de prevención de riesgos laborales. Estamos sembrando semillas, sobre todo en la parte de las nuevas empresas. Afortunadamente nosotros en el departamento tenemos una cobertura de aproximadamente el 90%. Esa es una fortaleza con la que contamos. Importantísimo destacar los espacios de realidad virtual para que podamos experimentar, por ejemplo, lo que tiene que ver con alturas. Tienen diferentes espacios donde todos podemos interactuar y podemos enfocarnos y conocer mucho más sobre la prevención y, por supuesto, en cómo aplicamos todos estos conocimientos a nuestra familia y pues a nuestra vida cotidiana. Compartiendo la experiencia que tuve con los simuladores virtuales me sirvió de mucho para concientizar, porque bueno, siempre la prevención ante todo. Todo trabajador siempre tiene una familia, tiene alguien que lo espera en casa. Nuestras empresas afiliadas se han visto beneficiadas de este tipo de actividades técnicas en donde ellos a través de los diferentes expertos líderes van a poder reforzar sus conocimientos. Les agradecemos como araucanos el esfuerzo que han hecho por traer estos eventos para ayudar a que las personas estén informadas, capacitadas, educadas en el tema de la seguridad. Colombia, potencia de la vida. Buenos días a todos nuestros participantes. Les enviamos un afectuoso saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Felices de compartir con ustedes este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Karen Orcuela, quien estaré acompañándolos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Habilidades Humanas para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy estaremos trabajando con la temática titulada Sesión 8, Cultura Ética, Construcción en un entorno laboral seguro y saludable. Recuerden que contamos con un chat de preguntas a lo largo del evento o al final dispondremos de un espacio para dar solución a esas preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, al doctor Diego Fernando Hurtado Guzmán, quien cuenta con un perfil profesional como médico, gerente en seguridad y salud en el trabajo y magíster en bioética, docente y expositor nacional e internacional en seguridad y salud en el trabajo y humanismo empresarial, columnista de opinión, ganador de 2 premios internacionales en España, en reconocimiento a su carrera profesional. Doctor Diego, bienvenido, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un placer estar con toda mi comunidad de habilidades humanas, un tema muy interesante en donde aprendemos a vivir, pero también aprendemos a trabajar. Y bueno, ya después de la presentación que nos hacen, entonces comencemos viendo entonces nuestra ruta de conocimiento que hemos venido trabajando a lo largo de nuestra comunidad de habilidades humanas, en donde ya estamos en la sesión 8. Y en esta sesión 8 es cultura ética, o cómo crear una cultura ética o de qué relaciona una cultura ética desde un entorno laboral seguro y saludable. Entonces aquí en esta ruta de conocimiento hemos abordado desde el comienzo las bases, los principios, los fundamentos, para ir llegando ya al cierre, que es el tema de cultura, de forma de vida laboral en donde la ética siempre esté acompañado con estos temas. Entonces, obviamente comenzamos con esta frase de comienzo de clase que es, si el trabajo nos enferma, es momento de que el cuidado nos sane, ¿cierto? O sea, si el trabajo, como la forma como lo hemos venido haciendo en los años, en todos estos años, nos ha venido enfermando, no solamente por lesiones osteomusculares, sino también por lesiones cardiovasculares, enfermedades inmunológicas, por enfermedades como el cáncer y así sucesivamente, pues que también el cuidado empiece definitivamente como a permear a generar una cultura organizacional en donde ese cuidado nos sane realmente como seres humanos. Entonces, obviamente,
trabajamos para aparentar, que trabajamos para aparentar, no para vivir. Lamentablemente eso es lo que ocurre muchas veces. Y nosotros los líderes en seguridad en el trabajo vamos a trabajar a nuestras empresas, a liderar el bienestar de nuestros trabajadores y lamentablemente nosotros vivimos en el mismo bucle como ratoncitos viviendo para trabajar y trabajando para consumir. Entonces, hoy el trabajo gira en torno al consumo, a la apariencia, y aquí hay autores como Zygmunt Bauman o Gil Lipovetsky, que son libros muy interesantes, en donde esta forma de vida, esta forma de trabajo genera excesos y esos excesos dañan nuestra salud laboral, nuestro ambiente, nuestro clima. ¿Cierto? ¿Qué dificultades desde ese set estamos observando? Sobrecarga de trabajo invisible, ignorar las pausas activas o no darle la relevancia importante. Nos estamos acostumbrando a vivir estresados, a vivir súper ocupados, a vivir súper conectados, ¿cierto? A vivir de una manera repetitiva y no nos estamos dando cuenta de que de esa forma de vivir nos está enfermando, nos está agobiando. Entonces, una solución es pues sensibilizar sobre los falsos ideales de productividad, ¿cierto? Creemos que una persona que está trabajando y que siempre está súper ocupada es muy eficiente y mentiras que no. No siempre termina siendo muy eficiente porque termina enfermándose y termina generando días de incapacidad. Entonces, de esa falsa apariencia de productividad termina siendo un engaño finalmente y no los vemos, estos temas no los vemos en nuestras matrices de peligros y riesgos. Incorporar pausas conscientes diarias que generen rituales, de eso lo vamos a ver un poco más adelante. Revisar cargas por sobreexposición. Realmente uno como líder en seguridad en el trabajo tiene que conversar con los líderes, conversar con los equipos de trabajo y entender las dinámicas de cada persona para uno realmente poder individualizar específicamente cada trabajador a los riesgos específicos y reales que está teniendo para poder presentar buenas propuestas. Entonces, aquí, por ejemplo, un caso exitoso de Toyota incorporó pausas reflejas en sus talleres como parte de su cultura de seguridad, ¿cierto? Entonces, dentro de los talleres de construcción de Toyota, de la construcción de vehículos, entonces esas pausas activas que generan como rituales, que generan partición de los tiempos de entre un tiempo y el otro, que eso es muy importante. Tenemos actualmente una conciencia, no un cumplimiento técnico, ¿cierto? O sea, como que deberíamos generar más conciencia y no vivir por el mero cumplimiento técnico. Entonces, vivir mejor exige expandir nuestra mirada más allá de lo técnico, hacia las humanidades como fuente de sentido. De esto se trata esta comunidad. Y aquí, por ejemplo, les presento este libro que se llama La filosofía como forma de vida del autor Pierre Hadot. En este libro de Pierre Hadot, la filosofía como forma de vida, yo creo que este es un libro que perfectamente se deberían leer los líderes en seguridad sana del trabajo. Es un libro cortico, miren que como pueden ver lo tengo ya bastante rayado y realmente yo creo que, como ya se los he comentado en otros momentos, nosotros los responsables del sistema de gestión estamos muy capacitados desde lo técnico, de la norma, pero no nos han enseñado a vivir bien, no nos han enseñado a vivir bien la vida. Y en ese sentido, yo creo que en libritos como la filosofía como forma de vida puede ser una buena aproximación a de verdad cómo deberíamos vivir bien la vida. Y ese cómo deberíamos vivir bien la vida, pues obviamente lo llevamos a nuestro mundo laboral y lo llevamos a nuestro cuidado y a nuestro gobierno de sí, nuestro cuidado de sí, el ser capaz de decir la verdad, que son temas que ya hemos abordado en las clases anteriores. Entonces, ¿qué problemas tenemos ante esa falta de conciencia y de que vivimos embebidos en cumplir la norma y no más? Yo cumplo lo mínimo y ya para que no me sancionen. Así gestionamos riesgos laborales hoy en día, que es lamentable, que sería vergonzoso en términos humanísticos. Entonces, claro, estamos demasiados enfocados en los procedimientos, enfocados en la norma. Tenemos desconocimiento del porqué ético, ni siquiera sabemos lo que es la ética. Creemos que la ética es cumplir leyes porque si no, no me sancionan y eso no es ética, eso es moral. Ya lo hemos conversado en otras sesiones. Y reglas que no enseñan, reglas que son impositivas, que si no lo hago me sancionan, pero la gente no termina de entender por qué tengo que cumplir eso de manera obligatoria.
no hay ese nivel de conciencia como se los pongo aquí en el título. Entonces, yo creo que una solución es proponer lecturas críticas, ¿cierto? Proponer lecturas críticas. Y aquí, este libro de la filosofía como forma de vida, ¿cierto? Que se los presenté acá, la filosofía como forma de vida. Pero yo les puedo presentar otro libro que se llama La búsqueda de la felicidad de Victoria Camps. Puede ser un segundo título interesante para invitar a las personas a tener ese tipo de lecturas críticas. Y este otro, por ejemplo, que se llama El arte de ser humanos, el arte de ser humanos, que eso es un arte. Creemos que somos humanos por haber nacido y nada, yo creo que por haber nacido somos más como animaloides, porque tenemos un cerebro emocional, límbico muy fuerte que generalmente nos prevalece en nuestro comportamiento y no un comportamiento humanizado, que es producto del esfuerzo de ese ser humano que decide no darle gusto a sus propios intereses, a sus propios placeres, a sus propias pasiones, a sus propios intereses personales, sino que ennoblecer su espíritu, como lo dice acá en la parte posterior del libro, el arte de ser humano radica en la nobleza de espíritu, o sea, que cada uno realmente quiera ser mejor. Entonces, aquí, esos tres libros pueden ser unas buenas lecturas críticas para que ustedes en el área de seguridad en el trabajo, usted con su pequeño o gran equipo que tenga, hagan revisiones de algunos capítulos, lo pueden hacer semanalmente, 20 minuticos de reflexión semanal de un capítulo del libro. Y yo creo que esa conciencia puede ayudar mucho realmente a mejorar, ¿cierto? Diálogos sobre riesgos éticos, no solamente hablar de lo físico, de lo químico, de lo ambiental, de lo psicosocial, sino también hablar de los riesgos éticos, ¿cierto? Los riesgos del mal comportamiento, los riesgos de ese animaloide que está siempre al acecho en todos nosotros, los trabajadores y los líderes, para responder de esa manera. Entonces, es muy importante y hacer reflexiones grupales sobre lo que significa cuidar, por ejemplo. Entonces, ahí hay unas propuestas muy básicas, muy sencillas de llevar a cabo. Para eso no necesitamos grandes recursos ni nada de eso, y por ejemplo, Unilever promueve programas formativos que incluyen reflexiones éticas en su área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, y ese caso se lo presentamos al final en la bibliografía para que lo ingresen. Ahí les dejo el enlace para que ingresen y lo puedan observar. Entonces, miren que sí se pueden hacer cosas interesantes. Entonces, riesgos éticos como riesgos reales, ¿cierto? La gente cree riesgos éticos, ¿para qué esa bobada? Eso no tiene nada que ver, eso es simplemente ahí las grandes empresas que hacen eso de la ética. No, desde la más pequeña hasta la más grande puede pensar en riesgos éticos. Entonces, cuando identificamos acciones deshumanizadoras, ¿cierto? Como peligros en nuestra matriz de peligros, esa matriz se amplía para proteger realmente. Entonces, con esta diapositiva yo quiero invitarlos realmente a que piensen en qué momentos, por ejemplo, en ciertos procesos, por ejemplo, en atención al cliente, pueden ser procesos en donde la imprudencia puede ser un peligro, ¿cierto? La falta de prudencia puede ser un peligro. O en el área de gestión humana o en el área de la alta gerencia, en donde la imprudencia o la mala o la falta de diplomacia puede ser un peligro. Una falta de diplomacia por un gerente de una empresa puede dañar una empresa, puede poner en riesgo un negocio que iba a mantener la sostenibilidad financiera de la organización. Entonces, para ese tipo de áreas hay ciertos riesgos éticos que pueden ser muy valiosos y que nunca lo he visto en una matriz de peligros y riesgos. Entonces, claro, ¿qué problemas hay? Riesgos invisibles por falta de criterio ético. Como nadie analiza el tema ético, entonces casi nadie observa esos peligros. Riesgos organizacionales negados, o sea, los identifican, pero nadie le presta atención. Prevención pobre frente a la cultura de la hiperproductividad, de la hipereficiencia o del apresurarse, como lo llamo yo acá. Y podemos tener algunas soluciones, ampliar la matriz de peligros y riesgos con violaciones éticas, coordinación con personal humano, que haya personal que definamos en la organización que sea el vigilante,
de esos procederes éticos, que identifique cuáles son los peligros éticos. Obviamente, somos pocos los que abordamos el tema de la ética organizacional y de seguridad en el trabajo, pero pero si los buscamos, yo creo que podrían ustedes asesorarse de consultores externos que puedan ayudarles realmente a identificar qué peligros éticos hay en su organización o en sus procesos. O también a través de monitoreos de clima y bienestar. Yo creo que también podríamos identificar qué problemas éticos hay en una organización. Y Accenture, por ejemplo, introdujo variables éticas en su evaluación de riesgos laborales. Entonces, ahí los invito para que lean el enlace y realmente pongan en marcha como este tipo de actividades. Entonces, ¿qué significa esto? Tu obra como una obra, tu vida como una obra de arte, quiero decir, tu vida como una obra de arte. Entonces, ¿qué significa esto en últimas? Que usted, que es el líder en seguridad sobre el trabajo, que es el líder en gestión del talento humano, que es el responsable del sistema de gestión, que es el auditor, que es el líder del proceso, usted tiene que hacer de su vida una obra de arte y se le tiene que notar. Se le tiene que notar que permanentemente hace lo suficiente para mejorar, que hace lo suficiente para ser mejor, para de alguna manera no dejarse llevar por los malos comportamientos, sino que de verdad la gente vea que usted cada vez lo hace mejor, que cada vez quiere ser mejor. Entonces, en ese orden de ideas se vuelve como un arte cotidiano, ¿cierto? Un arte, ¿qué significa un arte? Un arte es una persona que se cincela todos los días, se perfecciona cada vez más sus líneas, que esté delgado, que esté estilizado, que sea funcional y que si aquí quedó mal, entonces mañana vuelvo y lo recupero y vuelvo y lo mejoro. Y si aquí vuelvo y fallo, pues vuelvo y le hago otro cincel. Y de eso se trata la vida. Yo creo que de eso se trata una vida humanizada, una vida ética. Se trata de una persona que uno le ve el esfuerzo por ser mejor todos los días, ¿cierto? Que eso lamentablemente en el mundo de hoy, en el mundo de la hiperproductividad, en el mundo de la hipereficiencia, en el mundo de la hiperexigencia, en el mundo en el que tenemos que saber muchos idiomas, que tenemos que ganar mucho dinero, que tenemos que tener la última tecnología, que tenemos que tener la casa más grande, el carro más costoso. En ese mundo eso no existe, ¿cierto? Eso no existe. El proceder ético, el proceder humano, lo ha desplazado totalmente. Entonces, yo creo que uno poder identificar que usted, que es el líder en seguridad sobre el trabajo, hace de su vida una obra de arte, yo creo que eso es ya un comienzo de cuidado, un comienzo de liderazgo, que es el que las empresas están reclamando. Entonces, modelar el tema del autocuidado o lo que nosotros llamamos mejor cuidado de sí, formar rituales colectivos de bienestar. Acuérdense que los rituales es lo hemos hablado en nuestras clases anteriores, los rituales es lo que parte el tiempo de un momento a otro. Si no ejecutamos rituales, ritual de tomarnos un café, ritual de leer, de escuchar un podcast, ritual de salir a caminar, ritual de salir a tomar el sol, ritual de tener una conversación con un compañero, ritual de tomarnos un café juntos, ritual de salir a almorzar, ritual de tomarnos la media mañana. O sea, si no ejecutamos rituales, no podemos fraccionar los tiempos y por eso al final del día creemos que el tiempo se nos fue en un momento y no hicimos nada. Esa situación, según muchos autores que hemos leído, es por la falta de ritualización, ¿cierto? Y en la bibliografía hay un libro que se llama La desaparición de los rituales de Byung-Chul Han. Ahí está en la bibliografía al final de esta clase que les mostraré y ahí verán en ese libro cómo la falta de ritualidad, de ritualización ha generado que el tiempo se nos vaya súper rápido y sin sentir que fuimos eficientes en lo que hicimos o que hicimos cosas importantes, ¿cierto? Entonces, Patagonia practica mindfulness y honestidad corporal como parte de su cultura laboral. Entonces, es un caso interesante de Patagonia. Recuerden que Patagonia es esta empresa de artículos de outdoors, de maletas afuera al aire libre, de mochilas, de carpas al aire libre, de trajes para el aire libre. Y esta empresa ha sido muy resiliente y ha sido un ejemplo ético a nivel mundial. Entonces, una herramienta importante es, por ejemplo, el estoicismo.
el estoicismo aplicado al mundo del trabajo. Algunas reglas estoicas, como la moderación o el tiempo presente o el foco en lo esencial, ayudan a formar hábitos éticos muy fuertes. Y aquí les quiero mostrar este libro que se llama Manual para la vida feliz de Epicteto. Pierrado y Epicteto. Es un libro muy chévere, muy interesante, en donde se recopila a este mismo autor, que es Pierre Pierre acompaña en este libro y hace como una analogía con Epicteto. Pues obviamente Epicteto, siglo primero después de Cristo, ya no está con nosotros hace mucho tiempo, pero Epicteto tiene unas premisas estoicas muy interesantes. Recordemos que Epicteto era un esclavo, tenía una enfermedad osteomuscular muy poderosa y entonces pues no podía caminar adecuadamente. Y en ese sentido, él, siendo esclavo, logra formarse en filosofía, logra pues tener una vida filosófica y logra ser un profesor de filosofía estoica y logra montar como su escuela y tener sus estudiantes. Entonces, Epicteto de verdad es un filósofo que enseña a vivir muy bien, enseña a vivir bien y sobre todo que son reglas. O sea, son reglas muy interesantes de cómo de vivir la vida, de cómo Epicteto en su manual decía cómo debería vivirse la vida. Por ejemplo, en la regla número 5 de Epicteto de este libro dice, lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino los juicios que hacen sobre las cosas. Y así sucesivamente. Esto en relación a la interpretación o a los juicios que nosotros nos emitimos sobre las circunstancias que no son como son, sino como yo en juicio o lo que es a mi juicio esa situación. Y sobre ello es que nosotros reaccionamos. Entonces Epicteto nos dice de que debemos ver las cosas por nuestros juicios, por lo que son y no por nuestros juicios precisamente. Eso cuando nos lo han enseñado en seguridad sano del trabajo. Eso no se ve en seguridad sano del trabajo. Y yo creo que eso es fundamental para realmente nosotros continuar entendiendo que tenemos que humanizar el mundo del trabajo. O sea, no podemos seguir gestionando seguridad sobre el trabajo en nuestros escritorios, en un computador, respondiendo correos electrónicos y haciendo baterías de riesgo psicosocial. No, o sea, no podemos seguir solo con eso. Ojo, no es que esté hablando mal de eso es necesario, es obligatorio hacerlo, pero no solamente pensar de que con eso ya es suficiente. Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que hay unas respuestas emocionales desbordadas, a la gente no la preparamos para responder adecuadamente desde el estoicismo, tenemos incapacidad para priorizar en lo importante o para enfocarnos, no tenemos disciplina frente al caos operacional que tenemos en nuestro trabajo, nadie nos ha educado en eso y de alguna manera se lo exigimos a los trabajadores. Pues, ¿cómo será de vergonzoso que le decimos a los trabajadores que para este cargo la persona tiene que tener una alta tolerancia ante la frustración? O sea, es claro que tenemos que tener tolerancia a la frustración, pero nadie nos ha educado en eso y sin embargo lo solicitan las organizaciones. Pues si a nosotros los trabajadores nos educaran en el estoicismo, tendríamos más herramientas para de verdad mantener la autarquía, o sea, la imperturbabilidad. Es un tema muy interesante del estoicismo, la autarquía, que es esa capacidad de gobernar, ¿no? Esa capacidad de no responder aunque tu jefe te esté tratando mal, ¿cierto? En el mundo de hoy se debe responder ante el agravio de un líder. En el mundo del estoicismo, por más que te trate mal una persona, obviamente sin hablar pues de agravios físicos, obviamente, pero por más que una persona esté hablando mal de ti, un estoico nunca responde porque no es necesario, porque él sabe lo que tiene por dentro y lo que está hablando el líder mal de ti, no es que esté hablando mal de ti, está hablando es mal de ese líder. Ese líder es el que está hablando por sí mismo y de eso se trata un poco el estoicismo. Entonces, vuelvo y les recuerdo el libro, Manual para la vida feliz, Epicteto y Pierre Daud. Muy interesante. Péguenle una leidita para que vean cómo podemos poner en práctica las normas estoicas para una mejor seguridad sana del trabajo. Entonces, ¿qué soluciones proponemos? Enseñar autoobservación emocional, ¿cierto? Talleres de autoobservación emocional, eso es
Yo he visto que lo han hecho en muchas organizaciones, rituales de enfoque al inicio del turno, o sea, que los equipos, los líderes adelanten este tipo de formaciones en donde al inicio de la jornada se reúnen los líderes y primero hacen un ritual de inicio. Ese ritual de inicio lo pueden desarrollar como quieran. Si es un ritual es muy distinto, puede ser en la costa, en una empresa de minería, distinto a una empresa cafetera en el eje cafetero, distinto a una empresa de comida santanderiana en Santander en Neiva, por ejemplo, que vamos mañana para Neiva, para el congreso que tenemos con Positiva, y así sucesivamente. O sea, cada región realiza sus propios rituales con base a su propia cultura, pero lo importante es marcar el inicio de la jornada laboral con una oración, con una frase. Yo nunca he visto eso en ninguna empresa, que empiecen con una oración, con una frase, que inicien con una reflexión, que inicien con una lectura. Esos son rituales, así se ejecutan los rituales. Y practicar la reflexión sobre lo esencial, o sea, pensar sobre lo que es realmente importante y no sobre lo que es espumoso o lo que se esfuma rápidamente. Entonces, por ejemplo, Novo Nordisk incorpora valores estoicos en sus programas de liderazgo ético, ¿cierto? Y es bien interesante esta experiencia exitosa. Muy bien, continuemos entonces. Entonces, tenemos que generar una cultura laboral consciente y segura. Tenemos que generar una cultura laboral consciente y segura. Acordémonos que la pregunta es generar conciencia. Ese trabajador al que tú tienes que cuidarle, su audición, su aspecto biológico, su manito, su cuerpo, su parte osteomuscular, su neurología, su sistema inmunológico, nosotros le tenemos que cuidar todo eso a esa persona va a trabajar a tu empresa con miedo, muy posiblemente. Y esa persona va a trabajar con miedo porque está embebido en una cultura de vivir para trabajar, de estudiar para trabajar, trabajar para comprar, comprar, consumir, consumir, aparentar, aparentar, morirse, para que después los familiares se repartan lo que tú dejaste. Ese es el modelo de vida de hoy, de todos, tuyo y mío. Entonces, si nosotros sabemos eso, tenemos que aumentarle su nivel de conciencia. Y ese aumentarle su nivel de conciencia significa qué tiene que pasar en los trabajadores para que se den cuenta de que tenemos que mejorar nuestra forma de vivir, de que no podemos seguir viviendo de esta misma manera. Entonces, de eso se llama una cultura laboral consciente. Entonces, generar estrategias en la empresa para que de verdad la ética sea parte de su vida y que no simplemente vivan para ganarse una quincena para salir al centro comercial a gastársela y a pagar todas las deudas que tienen y los gastos fijos que tienen de cuidados a sus hijos, de los colegios, manutención, alimentación, arriendos y todas estas cosas que obviamente todos tenemos que pagar. Entonces, en ese orden de ideas, normalmente, ¿qué pasa? Hay incoherencia entre las áreas, no se comunican bien las áreas, hay falta de seguridad o hay una cultura de seguridad que es muy aislada. Unos tienen un concepto de seguridad, otros tienen otro concepto, pero realmente no se unen y no se integran las áreas. Episodios de cuidado sin continuidad, o sea, se generan, por ejemplo, espacios de cuidado, perdón, y esos espacios de cuidado no se replican en la organización, no se llevan todos los niveles, a todos los procesos de la organización. Entonces generan pequeños éxitos, pero no son replicables y eso pasa con mucha frecuencia en las empresas. Entonces, ¿qué se propone? Realizar unos talleres éticos que realmente estén en coherencia con enseñarle a la gente la forma en la que vive, que entienda que tiene una forma de vida inadecuada, que tiene muchas deudas en sus tarjetas de crédito y que eso no debería ser así, que quizás tiene más ropa de la que debería tener, que tiene más recursos de los que debería tener y debería ser más austero en sus gastos. Y cuando las personas van entendiendo ese engaño social en el que vivimos, pueden empezar a entender, yo no necesito comprar más zapatos, ya tengo los suficientes. Yo no necesito comprarme una casa más grande, ¿para qué me voy a endeudar más sabiendo que con la casa que tengo ya es muy suficiente? Mejor paguémosla y cuando ya la paguemos, pues nos compramos una casa para pensar en arrendarla y pensar para la vejez. Pero no, hay gente que tiene que tener más y más y más y más. Y ahí es donde está el bucle peligroso, que es la trampa
del ratoncito, como lo he mostrado yo en muchas veces en mis conferencias. Formación en en qué es lo propio y qué es lo ajeno, qué depende de mí, qué no depende de mí, ¿cierto? Recordemos que el estoicismo decía que lo que depende de mí, en eso sí lo puedo cambiar. Lo que yo no puedo cambiar es lo que no depende de mí, o sea, lo que depende de los demás. Y ahí, por ejemplo, ¿qué pensarán los demás de mí? Eso no depende de mí, eso depende de la persona, del otro. ¿Qué pensará mi jefe de mí? Ay, qué susto, ¿qué pensará mi jefe de mí? Un estoico nunca se preocupará por lo que piense el jefe de él. Un estoico o una persona que hace de su vida una obra de arte se preocupará por ser mejor. Eso sí depende de él. Y ya que el jefe piense lo que quiera, que obviamente va a pensar muy bien porque es una persona que se responde muy bien y que se cuida, se gobierna, responde con sus obligaciones, es pulcro, es respetuoso, es educado, es cumplidor de su deber, es cumplidor de sus obligaciones, pero lo es porque lo tiene por convicción, no porque, ¿qué dirá? Me van a despedir, no me van a dar ese aumento de salario. Y una persona humanizada y una persona ética no piensa en ese tipo de cosas. Entonces, símbolos grupales de cuidado colectivo, símbolos grupales de cuidado colectivo. Aquí hay un tema muy interesante. No sé si ustedes observaron alguna vez o Prime, en Amazon Prime, hay una serie que se llama Reacher. Y Richard es un marín de las Fuerzas Especiales Norteamericanas, y a él lo nombran como líder de un grupo del ejército de la Marina de los Estados Unidos, que hace investigaciones internas a malos comportamientos de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Y entonces a él lo ponen un grupo de gente y ese grupo al principio no se conversaban, no se unían, como que nada los unía, como que eran cada uno por su lado. Y entonces Richard empieza él era muy inteligente, una persona muy inteligente, y él empieza a decir, ¿cómo hago yo para unir a estas personas? ¿Qué tengo que hacer yo para crear un cuento común entre todos que nos una? Y entonces, ¿saben? Imagínense en lo que hizo. Él sabía que no podía llevar a su grupo de colegas de su equipo a un casino, a un casino de donde salen a tomarse sus veces cervezas los militares. Y él sabía que ese grupo no podía estar ahí, en especial una de las mujeres que era de raza negra. Y obviamente es lo que estoy contando, pues, de qué se trató la serie. Y entonces resulta que él sabía eso y los lleva, y entonces empiezan a tener una discusión, y entonces el grupo se une para defenderse de los ataques de la pelea, por no haber sido aceptados por los otros militares. Y después esa pelea que tuvieron fue como lo que los unió a ellos, y a partir de ahí fueron el mejor grupo de investigaciones especiales. Entonces uno de los que pelearon para el grupo le decía a Richard, Richard, yo creo que tú tenías claro de que esto iba a pasar, ¿cierto? Entonces Richard les dijo, "Pues claro, necesitaba algo que nos uniera, y no había nada mejor que tenernos una buena pelea como grupo y defendernos como grupo y cuidarnos como grupo. Y a partir de esa pelea, ese grupo se unió. Entonces, no sé si los invito, se llama Richard, y eso pasó, creo que pasó en la segunda temporada. Es una serie maravillosa porque eres sumamente inteligente, sumamente pendiente de los detalles, y resuelve los casos con todos esos detalles de los que él se da cuenta. Entonces, alejándonos del tema de Richard, entonces son símbolos grupales de cuidado colectivo. Que piensen ustedes como líderes, ¿qué puede unir a su grupo? ¿Qué los puede unir como grupo? Que los identifique una mascota, un familiar, un paseo que hicieron juntos, y se tomaron sus buenas cervezas y se contaron sus temas íntimos y personales. O sea, ¿qué tienen que desarrollar ustedes con sus equipos para que generen vínculos de cuidado colectivo? Ahí les dejo la inquietud, podrán pensar ustedes en otros temas distintos, pero yo les dejo un ejemplo para que lo lleven a caso. Entonces, por ejemplo, Microsoft
em, fortaleció su cultura de cuidado a través de rituales compartidos de seguridad, ¿cierto? Entonces los invito nuevamente para que revisen la propuesta de curso exitoso en la bibliografía. Entonces, lecturas que despiertan el liderazgo. Entonces, como estamos hablando de hacer, de generar cultura a partir de hacer de la vida una obra de arte, entonces necesitamos lecturas. O es que vamos a hacer de la vida una obra de arte leyendo la 14, perdón, la 1072 y los 0312 y todas estas normas que ya no sabemos al derecho y al revés. No, para nada, para nada. Eso realmente no nos va a llevar por el camino correcto. Ojo con eso. Es importante, es necesario, es obligatorio, pero no nos podemos centrar en que eso es lo único. Entonces, leer obras más allá de lo técnico, de verdad que nos nutre como la capacidad crítica de nosotros los líderes en seguridad en el trabajo. No hay persona en una empresa que debe ser más crítico o no criticón, más crítico de la vida que un responsable de un sistema de gestión, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque ese líder en seguridad en el trabajo conoce las leyes de la naturaleza humana. Este libro ya lo he mostrado en mi otra comunidad de resiliencia organizacional y lo he mostrado también en esta comunidad y vuelvo y lo muestro. Robert Greene hizo un libro maravilloso que se llama Las leyes de la naturaleza humana. Y si yo quiero gestionar riesgos psicosociales, yo tengo que leerme esto y saberlo de memoria y tenerlo rayado y tenerlo casi que a diario aquí en mi regazo, porque yo tengo que entender cómo funcionamos los seres humanos, por qué los seres humanos somos tan difíciles en nuestro comportamiento, por qué nos dejamos llevar tanto por nuestros deseos personales, por qué queremos ver caer al compañero, por qué queremos que le den el ascenso a mí y no se lo den al que se lo merece y así sucesivamente. Somos seres demasiado difíciles, demasiado complicados y a mí me parece que como líderes en seguridad en el trabajo no estamos entendiendo esas dinámicas y yo creo que eso nos genera muchas circunstancias difíciles. Entonces, en ese orden de ideas, no conocemos la perspectiva histórica, del mundo del trabajo, no conocemos la perspectiva filosófica, no conocemos la antropología, no conocemos la sociología, no conocemos las matemáticas y un líder en seguridad en el trabajo tiene que saber de todas estas cosas. Entonces les propongo que pongan en marcha club de lectura sobre ética y humanidades, que relacionen lecturas con situaciones concretas en seguridad en el trabajo, inspirar con autores críticos sobre el consumo. Entonces, estos autores del Simon Bauman, Gilles Lipovetsky, Byung-Chul Han, Adela Cortina, Victoria Camps, que son diferentes autores que han planteado la forma como estamos viviendo actualmente y que quizás esa forma de vida nos está generando muchos problemas. Mm. Entonces, en ese orden de ideas, Bank of America, el Banco de América, introdujo lecturas humanísticas en formación para líderes, ¿cierto? O sea, miren que las empresas están haciendo esto. Muchas empresas se están interesando realmente en esta situación y es posible llevarlas a cabo. Yo creo que es posible llevarlas a cabo, son situaciones muy sencillas. Muchos de los libros que deberían leer en sus empresas los tienen sus mismos trabajadores, sus mismos líderes, tienen esos libros archivados en sus bibliotecas llenos de polvo. ¿Eso para qué? Eso no me da plata. A mí póngame a hacer un curso de sistemas de gestión o de gestión del riesgo o de medicina laboral, que eso sí me da más réditos económicos, pero realmente seguir llevando la vida como la estamos llevando, yo creo que no nos va a llevar como a un buen destino. Listo, entonces volvemos con los rituales. Pequeños rituales, grandes transformaciones. Grandes transformaciones. Pequeñas prácticas como pausas reflexivas, pausas donde uno agradece, realmente humanizan la norma y fortalecen la cultura. ¿Cierto? En esto los temas religiosos son muy importantes, los rituales religiosos son muy importantes. Si ustedes son muy religiosos, pueden utilizar esas lecturas religiosas, esos mensajes de agradecimiento que nos dan las religiones para marcar esas pautas de tiempo y dividir el tiempo en diferentes momentos. Hay momentos en los que uno llega y inicia con un ritual de inicio,
termina la jornada y hace un ritual de finalización y ese ritual me inicia a otro proceso formativo o a otro proceso laboral que después lo cierro con otro ritual y después eso me lo da apertura a otro momento de mi jornada y así sucesivamente. Cuando cogemos el tiempo y lo dividimos en rituales, esos rituales marcan los tiempos. Y cuando terminamos el día decimos, cumplí la misión, me siento satisfecho, me siento contento de haber cumplido con lo que esperaba. Pero lamentablemente hoy no hacemos rituales y eso nos tiene muy, muy compleja nuestra forma de vivir de manera humanizada. Entonces tenemos rutinas repetitivas permanentes, fatiga ante frases vacías, nos sentimos cansados ante lo que nos dicen los demás, etiquetas de vida sin vitalidad diaria, etiquetas que nos etiquetan de muchas maneras y eso no nos alimenta. Por ejemplo, nos dicen póngase la camiseta por la empresa y para mí ponerse la camiseta por la empresa no existe ninguna camiseta. No me interesa ponerme ninguna camiseta, lo que necesito es trabajar lo mínimo posible para que me paguen mi quincena para poder pagar todo lo que debo. Entonces, ese es el bucle en el que vivimos, ese es el bucle en el que trabajamos y nosotros, que somos los que tenemos que identificar que vivimos y trabajamos así, no lo hacemos, porque quizás nosotros mismos estamos en esa forma de vida, ¿cierto? Entonces, iniciar esos turnos con palabras de cuidado o rituales, hacer esos rituales colectivos, por ejemplo, respiración en equipo, de 30 segundos de respiración guiada o de meditación guiada, celebrar actos humildes de prevención, hacer una venia en agradecimiento, ¿cierto? Pueden ser pequeños gestos que indican que lo estamos haciendo bien. Pequeños gestos muy sencillos que indican que lo estamos haciendo bien. Y ahí es donde es tan importante realmente este tema del humanismo y la ética empresarial. La empresa 3M implementa micro rituales de seguridad que fortalecen la cultura preventiva. Entonces, ahí temas interesantes para abordar. Y tenemos, obviamente, que responder a un ciclo PHBA, ¿cierto? Entonces tenemos que vivir el código ético, el código humanístico. Eso exige saber si realmente funciona lo que estamos haciendo. La evaluación ética mantiene vivo el cambio cultural. Entonces, en esto somos muy expertos en hacer el ciclo PHBA, en donde planear, hacer, verificar y actuar, y eso nos permite como un mejoramiento continuo. Entonces, encuestas culturales breves, indicadores cualitativos de cuidado, retroalimentación con foco en la coherencia o con foco en los rituales o con foco en las acciones de cuidado de sí o con foco en las acciones de gobierno de sí mismo. ¿Cierto? Clima organizacional, eso gestionémoslo con la batería de riesgo psicosocial, cómo dieron los resultados y crucemos las variables. Es decir, se pueden hacer muchas cosas en las empresas ante estos problemas tan marcados que tenemos de que no medimos o tenemos muchos datos pero no los sabemos gestionar o tenemos muchos datos pero no los tenemos bien clasificados, son datos sueltos, no son datos centralizados. Bueno, entonces Unilever mide la percepción ética como parte de su cultura organizacional y ahí en ese caso podríamos evidenciar cómo lo hace realmente la empresa. Entonces, en últimas, necesitamos mentores de cuidado, mentores del cuidado. ¿Qué es un mentor? Una persona que acompaña a los equipos y que enseña a vivir bien. Un mentor es una persona que enseña a vivir bien, es una persona que enseña a trabajar bien al equipo, al líder, al gerente, al presidente de la compañía. ¿Cierto? Entonces, quiénes deben ser los mentores en las organizaciones? Ustedes, los líderes de seguridad en el trabajo. Porque se supone que el líder en seguridad en el trabajo es el que más sabe vivir y es el que más sabe trabajar mejor. Es el que más sabe vivir mejor y es el que más sabe trabajar mejor. Porque si no es usted como líder en seguridad en el trabajo, ¿quién más lo va a hacer? ¿Quién más tiene el conocimiento? ¿Quién más asiste a las clases de Positiva en Posipedia, en Positiva Educa? En Posipedia, ¿quién?
El gerente de la empresa no, el gerente de la empresa no va, no viene a estas capacitaciones, en cambio ustedes sí. Ustedes sí, ustedes tienen la gran responsabilidad de demostrarle a la gente en la empresa cómo se vive bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No hay liderazgos. Los líderes son los que regañan, los que ajustician, los que silencian, los que acallan. En última son los que más miedo tienen, esos líderes. Como no se gobiernan, entonces a su falta de gobierno lo ocultan regañando, sancionando, vociferando, gritando, maltratando. Y esos lamentablemente son muchos de nuestros líderes en las empresas. Y eso no lo estamos gestionando, ¿cierto? A ese líder hay que capacitarlo, hay que enseñarle a vivir bien, hay que enseñarle a trabajar bien. Entonces, designen embajadores éticos. Estoy seguro que en sus equipos de trabajo tienen personas que son éticos, porque es el prudente, es el juicioso, es el responsable, es el respetuoso, es el que se viste bien, es el que come bien, es el que habla pausado, es el que deja escuchar, el que deja hablar antes de hablar, el que le presta más atención a escuchar lo que dicen los demás antes que hablar él mismo. Y ustedes lo ven en sus reuniones de trabajo todos los días, que sus líderes son los que más hablan, son los que más dicen, son los que proponen, son los que hacen, son los que dicen, son los que... Y ustedes generalmente solamente uno obedece. Eso es lo que pasa normalmente en las reuniones organizacionales y es muy lamentable. Muchos de ustedes quizás dirán, no, a mí no me pasa eso, perfecto, perfecto, pero por lo general suele ocurrir con mucha frecuencia ese tipo de situaciones. Entonces, generar acompañamientos formativos, reconocer su ejemplo ante todos, o sea, busquen y valoren a las buenas personas de su empresa, con seguridad que las hay, pues son los que menos ven la gente, son los que más oculta la gente, porque en el mundo organizacional de hoy, en la cultura de hoy, el que ascienden es al que hace bulla, al que vocifera, al que grita, al que siempre habla, a ese es el que ve la empresa, pero no vemos al prudente, al diplomático, al respetuoso, pues esa persona es el mentor de seguridad en el trabajo desde lo ético y lo humano, ¿cierto? Entonces, Accenture incluye mentores éticos internos para sostener la cultura de integridad, su cultura de integridad. Y obviamente, como lo decía de manera complementaria en la diapositiva antepasada, el ciclo PHVA, ¿cierto? Entonces, aplicar ese ciclo PHVA en las prácticas éticas, revisar los códigos, fortalecer las líneas de denuncia, de mal comportamiento, ¿cierto? Entonces, Toyota Gain usa mejora continua ética como pilar de su cultura preventiva. Entonces, es importante, es interesante este cuento. Este cuento de verdad que vale la pena. Entonces, miren que aquí les presenté un recorderis o una recopilación mejor de cómo se crea una cultura de seguridad sano del trabajo desde la ética y las humanidades. ¿Y cómo se hace? Haciendo de su vida una obra de arte. ¿Y cómo lo hacemos? Dándonos cuenta de que la sociedad actual nos manipula y nos obliga a vivir de una manera que rompe nuestros principios naturales. Y a partir de eso, yo reconozco la historia del trabajo, el mundo laboral de hoy, yo reconozco que me estoy enfermando por vivir de esa manera y por lo tanto reconozco que debo aumentar mi nivel de conciencia. Y cuando aumento mi nivel de conciencia, identifico de que debo ejecutar rituales y hábitos diarios que me permitan hacer de mi vida una obra de arte, perfeccionando cada cosa que hago. Y en ese sentido empiezo a ver el mundo distinto y empiezo a vincular otros peligros y riesgos en mis matrices de peligros y riesgos y empiezo a vincular otro tipo de recursos de personas que nunca veía y que ahora sí veo que son estos líderes en ética y en humanismo, que son los respetuosos, los educados, los valerosos, los justos, los prudentes, los diplomáticos, y uso a esas personas, uso pues en el buen sentido de la palabra, para que me acompañen a fortalecer mi cultura de ética en nivel de seguridad en el trabajo. Ese es un pequeño resumen de toda esta clase. Entonces, con esto cierro. La cultura ética florece en quienes viven con conciencia, no en quienes solo cumplen con lo que tienen que hacer. Hacer de tu vida una obra de arte es la piedra angular del cuidado en el trabajo auténtico.
Eso puede ser una frase imbonita para ustedes, es bonita para mí y yo creo que nos ayuda mucho realmente a mejorar nuestra forma de vivir y nuestra forma de trabajar. No puede seguir pasando que usted, que es el líder en seguridad en el trabajo, vaya a trabajar rompiendo los principios naturales, demostrando que no cuida su vida, demostrando de que no cuida su salud, demostrando de que no cuida su integridad psicosocial, mental, y esa persona se supone que no se cuida y es la que le dice a toda la gente cómo se tiene que cuidar. O sea, eso no puede pasar, eso no puede pasar. Una persona que es el líder en seguridad en el trabajo y que es ético, va, come adecuadamente, vive de lo mejor posible, cuida su dieta, cuida su ejercicio, se mantiene en actividad física, se mantiene en actividad cognitiva, en actividad intelectual, se le ve su buen vocabulario, se ve que lee todo el tiempo, se ve que reflexiona todo el tiempo, se ve que trata a las personas decentemente todo el tiempo y cuando se equivoca no pasa nada, ofrece excusas porque es el primero en reconocer que se equivocó. O sea, eso no puede dejar de pasar por nosotros los líderes en seguridad en el trabajo. Acá les dejo, como les prometí, les dejo la bibliografía. Entonces ahí está el libro de Bauman, el libro de Byung-Chul Han, La desaparición de los rituales, el libro de Lipovetsky, La felicidad paradójica sobre el hiperconsumo. Les muestro el libro de Ética en los negocios de Ferrell y Friedrich y Ferrell, que es una Biblia para el mundo de la ética en la organización. Y después les muestro, por ejemplo, el príncipe de Maquiavelo acerca de cómo se debería vivir bien la vida. Y les dejo los enlaces para que acompañen las diferentes actividades relacionadas con las experiencias exitosas que vimos hace un ratico. Muy bien, en ese orden de ideas, bueno, vamos a mirar entonces qué preguntas tenemos por acá. Vamos a mirar si nos dejaron algunas preguntas. Y tenemos una pregunta de Marcela Henao que dice, ¿cuál es el mejor libro para comenzar a estudiar? Ay, Marcela Henao, pues, ¿cuál es el mejor libro para comenzar a estudiar? Me imagino que te refieres al tema de hacer de la vida una obra de arte. A ver, yo pensaría que podrías comenzar, em, yo te voy a recomendar dos libros. Te voy a recomendar La filosofía como forma de vida de Pierre Hadot. Ese te lo recomiendo para que comiences y léelo también con La búsqueda de la felicidad de Victoria Camps. Yo creo que estos dos libros te van a mostrar historia, te van a mostrar pensamiento de diferentes autores, te van a mostrar diferentes perspectivas sobre la felicidad y sobre cómo se debería vivir bien la vida, Marcela. Yo creo que esos dos libros pueden ser un buen libro, pero ya saben que mi libro, en este momento, mi libro texto guía para trabajar bien desde seguridad en el trabajo se llama Las leyes de la naturaleza humana de Robert Greene. Yo creo que ese libro para mí deberíamos tenerlo clarísimo. Entonces espero pues Marcela haberte dado respuesta como a tu pregunta. Y vamos a mirar qué otra pregunta tenemos por acá. Tenemos a Gloria Pérez que dice, me gusta el tema de hacer de la vida una obra de arte. ¿Cómo comenzar? Pues Gloria, yo pienso que como lo vimos al inicio, la forma de comenzar el tema de hacer de la vida una obra de arte, creo que puede ser, em, primero, dándote cuenta de que no puedes seguir viviendo como estamos viviendo, de que no podemos, me incluyo, de que no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. Esa vida de salir y no conocer cómo se llaman nuestros pájaros, no saber cómo se llaman las plantas que tenemos en la casa, no conocerle el nombre de los árboles que nos acompañan en nuestro trabajo, el no saber los nombres de las personas que nos acompañan ni de sus familiares, de saber de que tenemos que recibir vitamina D y no lo hacemos, del hecho de saber que tenemos que buscar acciones que nos estresen de manera aguda y no crónica y no lo hacemos, el hecho de que tenemos que enfocarnos en tareas puntuales todos los días y no lo hacemos,
el hecho de que no tenemos que gastar tiempo en redes sociales y lo seguimos haciendo. O sea, yo creo que hacer de la vida una obra de arte es darte cuenta de que no podemos seguir viviendo así. Y después, como yo les hice el resumen al inicio, al final, perdón, creo que cuando ya entendemos que la vida, la sociedad nos manipula y nos quiere hacer creer de que la vida feliz es esta que vivimos, em, te invito a que leas estas lecturas que te he presentado hoy, Gloria, y vas a empezar a entender que hay algunos autores que te van a gustar más que otros. Hay algunas enseñanzas que te van a llegar al corazón más que otros y que te dejes guiar por esas lecturas. Y en la medida que vayas leyendo estas lecturas y vayas comprendiendo un poco cómo vivir más naturalmente, ahí empezarás realmente a entender lo que es la felicidad, pero para ti, la felicidad para ti, Gloria. En ese orden de ideas, creo que es interesante esa pregunta que me haces, pero finalmente cada uno hace su propio proceso, Gloria, y un mensaje para todos. Cada uno de ustedes hace su propio proceso. Es muy posible que después de esta clase muchos de ustedes digan, ah, bueno, sí, estuvo muy chévere. Algunos de ustedes no comprarán ningún libro, algunos de ustedes no leerán nada de lo que les mandé acá, algunos de ustedes apagará esta sesión y volverán a su rutina. Es su decisión. Cada uno tiene su propio proceso, pero muchos de ustedes quizás sí diga, me interesó esto me gustó, voy a leer un poco más, voy a aprender un poco más de este tema. Entonces ahí es importante ese tema. Yo los invito a que me acompañen en mis redes sociales como El Arte de Trabajar Feliz, en mi Instagram, en mi TikTok, en mi página web, El Arte de Trabajar Feliz, porque trabajar feliz es un arte. Y ahí también quizás puedan hacerme preguntas si quieren ahondar un poco más en estos temas. Recuerden, ¿no? El arte de trabajar feliz. Entonces yo creo, Gloria, que con eso respondo a tu pregunta. Y bueno, yo creo que en aras del tiempo podemos ir dejando acá la sesión. Para mí, pues fue un placer haberlos tenido el día de hoy en esta sesión, haber realmente llegado a su intelecto, haber llegado a sus corazones, haberlos puesto a reflexionar. De esto se trata esta comunidad. Positiva tiene, a través de Positivepedia, tiene muchas rutas de conocimiento muy técnicas que son muy necesarias para nosotros como líderes en seguridad en el trabajo, pero también tiene una comunidad que se llama Comunidad en Habilidades Humanas, y en esta comunidad vemos temas un poco más allá de lo técnico y nos enfocamos más en el arte de ser humanos y en el arte de ser líderes en seguridad sano del trabajo y gestión del talento humano. Entonces, bueno, para mí ha sido un placer haber estado con ustedes, haber desarrollado estas actividades académicas, y bueno, espero pues que se pongan muy a tono con estos temas y que sigan acompañándome en esta comunidad. Un abrazo fuerte, cuídense mucho y espero que se encuentren. Doctor Diego, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. De antemano damos muchas gracias por participar y acompañarnos en este taller web. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas a través de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde van a encontrar todas nuestras acciones educativas de conocimiento, información, y pueden validar nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También pueden encontrar los cursos virtuales, nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Recuerden que los certificados de este evento web los estarán disponibles para nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles en nuestra plataforma. Podrán acceder y descargarlos. Y por último, esta invitación es para los habitantes de Sucre, donde pueden participar en nuestro segundo Congreso Nacional en Salud Psicosocial y Cultura Humana para la Transformación Empresarial en el horario de 8 a.m. a 5 p.m. en el Hotel y Centro de Eventos Malibu. No te pierdas esta acción educativa, no tiene ningún costo
y el certificado para los afiliados. Puedes inscribirte mediante y escaneando el QR que aparece en la pantalla o copiando el link que aparece en el chat. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!